una presentación y bueno, si quieren hacer preguntas, está el chat abierto para hacerlas. Y digamos, si quieren hacerlas después, cuando terminamos, y hacerlas también en voz alta, no hay problema tampoco. Pero bueno, en chat sí las vamos a responder una vez que finalicemos la exposición, así le damos continuidad a la presentación. Bueno, en principio, bueno, este es el temario de hoy que vamos a tratar, que es el error humano, cómo sucede o se presenta en la organización, los errores en la organización, el error humano como dentro del proceso, cómo se trata, qué pasa con el futuro, vamos a nombrar algo de cultura organizacional y lo que es el programa de ACR, que también ayuda a tratar de instalar el análisis de causa raíz dentro de la organización. Bien, en principio me presento, yo soy especialista en el tema de análisis de causa raíz, trabajo hace varios años con este tema, inclusive desde la consultoría, de los tiempos de consultoría, yo soy ingeniero mecánico de la UTN y especialista en ingeniería en calidad también de UTN. También he terminado de realizar un máster en resolución de problemas complejos de la Universidad de La Rioja de España. En lo laboral soy director de Grupo MQ, que es una consultora en análisis de causa raíz y mejora continua, y director en Latinoamérica de Sologic para las prácticas de su método de ACR y el software counseling. También soy docente dentro de la maestría de Ingeniería en Calidad de UTN en Argentina y en el posgrado de experto universitario de mantenimiento o de gestión de activos también de UTN. Bien, esa es mi especialidad, así que bueno, vamos a avanzar en el tema que hoy nos ocupa. Bien, el tema es el error humano. ¿Qué es el error humano? Todos cometemos errores. Los vamos a seguir cometiendo, por lo tanto, el error humano va a vivir con nosotros. Va a seguir estando, va a seguir estando dentro de de las fallas que se puedan analizar y donde se puede producir también. Es algo que va a ser, es casi, digamos, inevitable en alguna medida, siempre las personas nos equivocamos. Se estima que el 80 o el 90% de los eventos están relacionados con el error humano, está dentro del error de todos los eventos y es, digamos, la mayor causa que, digamos, que genera un evento está muy asociado al error humano. Pero, digamos, fue James Rayson, digamos, uno de tantas personas que estudió mucho el error humano. En su libro, precisamente, El error humano, ahí podemos encontrar mucha información de cómo se trata, cómo se analiza, cómo se manejó, cómo se puede medir inclusive el error humano. Hay determinadas prácticas y técnicas y métodos que lo pueden hacer, que se puede hacer. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar en el día de hoy y vamos a tratar de ver cómo lo podemos, digamos, detectar y cómo lo podemos tratar. Bien, vayamos avanzando. El error humano se produce en toda actividad, como decía, se espera, siempre tratamos el error humano como el error con alguna intención relacionada con la actividad, con lo que uno está haciendo. Descartamos totalmente aquellas intenciones, digamos, aquellas cosas que se producen a propósito, ¿no? De alguna forma, aquellas cosas que tienen alguna intención totalmente diferente a la actividad que se ocupa la persona. En este caso es algo que se produce a propósito, con alguna intención que no es el objetivo, digamos, de la actividad, entonces está fuera totalmente de una investigación. ¿Sí? Acá vamos a hablar de los errores que se producen cuando se está realizando la actividad diaria, cuando se está trabajando en la empresa, cuando se está queriendo hacer algo,
¿no? Y está dentro de esas actividades. Bien, acá los conceptos de lo que se llama intención y error son inseparables. No voy a tomar ahora para explicar esto lo que dice Rayson, ¿no? Dentro de su libro, con un análisis previo, no pretendo estudiar todo el libro o presentar todo el libro, pero sí hay unas partes muy interesantes de cómo se detectan y cómo se llegan, ¿no? Entonces, digamos que la intención y el error son una cosa inseparable. Es decir, cuando una persona quiere hacer algo y se equivoca, está totalmente ligado. Siempre la intención, o sea, hacer algo, está predispuesto a que la persona se equivoque, lo haga mal, no tenga en cuenta determinadas cosas. O sea, está totalmente ligado a la actividad. Digamos, hay tres niveles, digamos. Uno cuando dice la acción sin intención previa, es decir, que cuando hacemos, por ejemplo, algo en forma automática, cuando lo hacemos con una secuencia, digamos, que lo tenemos incorporado, o cuando lo hacemos de una forma sin pensar. Por ejemplo, cuando uno sale de la casa y sale para algún lugar, sale, camina, sube al auto, abre, hace toda esa actividad prácticamente de una forma inconsciente, ¿no? Con algo ya muy sistemático, ¿sí? Y también muchas veces lo hace con una intención determinada, ¿no? Sabiendo cómo se hace y con ese proceso que es asumido, ¿sí? Y ahí se producen determinados errores, me puedo equivocar, ¿no? Puedo utilizar más en forma sistemática y me equivoco, o lo hago mal, o tropiezo, tengo algún evento que haga que yo no pueda ejecutar la acción final. Digamos, esas son lo que se llama errores que se producen sin una intención previa, sin querer hacerlo, ¿sí? Esa cantidad esos errores, que son los errores involuntarios, ¿no? Los que son no intencionales, aquellos errores que salen espontáneos, bueno, eso es algo que lo puedo hacer también, por ejemplo, cuando cometo un error y lesiono a otra persona. Sin quererlo, lesiono a otra persona. Es una forma también de equivocarme y producir algún evento o alguna lesión, algo que no quería hacer, o sea, sin intención. Entonces, esa es una primera situación, los errores que se hacen sin intención. Después, también hay acciones no planificadas, es decir, si yo tengo una intención de hacer algo y tengo un plan para hacerlo, lo que hago es me equivoco en ese plan, ¿sí? O sea, no lo hago como estaba definido. Entonces ahí también cometo error. Ese tipo de errores se llaman los deslices o los lapsus, ¿no? Que diferencia Rayson en este tema. Es decir, tengo una planificación armada, pero no cumplo con esa planificación. Y después hay una tercera línea que digo que no se logra el fin deseado, es decir, yo hago todo como estaba planificado, pero no se cumple el objetivo. O sea, ahí hay una equivocación, alguien se equivocó, la persona se equivoca, ¿sí? Pero está relacionado con un error de, equivocación, hacer algo, si bien estaba planificado, lo hizo, pero no cumplió con el objetivo final. También esos errores se llaman directamente equivocaciones, Rayson los identifica de esa forma. Es decir, tres escalas donde podemos ver cómo se presentan esos errores. En cualquiera de las tres, el primero involuntario, espontáneo, ¿no? Que genero digamos, alguna lesión o alguna rotura o algo que estaba presente en el proceso o en la actividad, sin quererlo, de forma intencional o involuntaria. Después el segundo nivel, algo que hago y no cumplo con la planificación. Y el tercer nivel, si bien cumplo la planificación, me equivoco. Son tres instancias bien diferenciadas donde se presentan los errores. Bien, acá hay un gráfico, un diagrama, ese mismo diagrama es el que representa estos tres niveles que yo les comentaba antes. Es el diagrama realizado por Rayson, que está dentro de su libro y, digamos, es la parte central o al inicio
de cómo define estos tres tipos de errores y cómo se presentan también. Cualquiera de ellos tres son errores que se pueden identificar, se pueden medir y se pueden, digamos, de alguna forma tratar más adelante, como lo vamos a ver ahora en unos minutos, ¿sí? Bien, también hay otros tipos de errores y otras formas de clasificar. Lo que lo hace Rasmussen también está dentro del libro Error Humano, esta forma de calificarlos, ¿no? Depende del funcionamiento. Es decir, hay un error basados en las habilidades, o sea, las personas son los mismos del lices o lapsus que hablábamos anterior, es que la persona, digamos, tiene o no cumple con determinadas habilidades para hacer algo, ¿sí? Esa es una línea, digamos, que llamamos los errores que, si bien teníamos planificado, no cumplimos con el objetivo final, precisamente por una deficiencia en la habilidad de la persona. Después hay errores basados en reglas, ¿no? Que son las equivocaciones, que también las veíamos anteriormente, que esos errores están basados en que no, la regla el procedimiento, el instructivo que yo tengo no es adecuado para cumplir un objetivo final. Entonces hay una equivocación basada en reglas. Y hay otro nivel que es el error basado en el conocimiento, que también lo identifica Rasmussen, que son precisamente en el entrenamiento de la persona, en saber si la persona tiene la suficiente capacidad, entrenamiento, capacitación para realizar esa actividad. Es decir, también se identifican los errores con esta escala en errores basados en habilidades, en reglas y en el conocimiento. También es otra forma de identificar los errores. Bien, en toda organización, sea de cualquier índole, digamos, formada por personas, todos se equivocan. Eso es un planteo básico, o sea, no es nada novedoso, pero es así. Entonces, en toda la organización aparecen cualquiera de los tipos de errores que comentaba antes, ¿sí? Todos van a digamos, su criticidad, su riesgo, su impacto, va a depender en el nivel que está posicionada la persona que cumple con una determinada función. Pero en definitiva, todos son errores y en todos los niveles de la organización se pueden cumplir. Un error que comete una persona operativa, ¿no? Impacta en el producto, en la calidad del producto, en el proceso, ¿sí? Y un error que comete un gerente o un director impacta en la estrategia de la organización o en las inversiones o en la finanza. Es decir, en cualquier nivel de la organización se cometen esos errores y tienen diferentes impactos, pero sí todos ellos impactan en alguna medida, en mayor o menor medida, dentro de la organización. También por eso es importante estudiar estos errores y su impacto, ¿no? Y a dónde realmente repercuten dentro de la organización. Pero todos ellos, en definitiva, son errores y todos pueden cometer errores. Bien, una vez que, digamos, un error, cuando se produce o cuando definimos que es un error, todos los errores tienen determinados límites o las actividades tienen siempre un determinado límite, ¿no? Que llamamos los parámetros superiores e inferiores, está dentro de un rango, ¿sí? Cuando yo hago algo, hay una cierta tolerancia al error, ¿no? Siempre decimos, bueno, el error se produjo, pero no pasó determinados límites, ¿sí? Ahora, cuando pasa determinados límites, rangos, entonces realmente se convierte ya en un problema que es necesario investigar. Ese límite, nosotros lo llamamos límite superior o límite inferior en el caso de las estadísticas, o lo llamamos rangos o tolerancias, de alguna forma. Entonces, siempre definimos cuándo el error es necesario investigarlo, bueno, cuando supera, por ejemplo, determinados límites también. Bien. Conceptos equivocados de los errores, ¿no? Muchas veces la persona dice, bueno, cometemos errores y cada vez que pasa o que se comete un error, enseguida se arma una alerta, ¿no? De cómo pasó, quién pasó, tratamos de investigarlo, esas cosas. Pero, en definitiva, los errores, digamos, hay ciertos conceptos negativos con respecto al error humano y vamos a ver ahora un poquito de lo que es culpabilidad también, pero los errores
digamos, ese defecto, esa equivocación, nosotros decimos que los errores son defectos personales. Los errores no son defectos personales, son equivocaciones, son lapsus, son cosas que no se cumplieron, que tienen alguna oportunidad de mejora. No siempre son malos. Nos dan esa alternativa a mejorar, o a aprender, o a cambiar cosas. O sea, el concepto de error, si lo tomamos desde el punto de vista de, digamos, de mejorar un proceso, de mejorar una actividad, es muy interesante evaluarlo y tenerlo en cuenta para mejorar. O sea que los errores hay que tomarlos como que son cosas naturales, cosas que se van a producir, y hay que tratarlos como eso, ¿no? De una forma más proactiva, de una forma más, digamos, como una oportunidad de mejora, ¿sí? Evidentemente, el castigo evita que la gente cometa errores. Eso es algo que siempre decimos y que estamos muy, muchas organizaciones estamos muy predispuestos a esto, ¿no? Al castigo, ¿sí? Entonces estamos predispuestos a lo que es a culpar, ¿no? A buscar el culpable, ¿sí? Hay algo muy automático, se presentan en mayor o menor medidas en las organizaciones. Hay en organizaciones que se presentan con mucha frecuencia y es parte de la cultura, ¿no? De buscar el culpable. Hay otras organizaciones que no están así, que se toma mucho el error como una oportunidad de mejora, y en el medio hay un gran rango, ¿no? Entre estas dos, digamos, alternativas. Pero buscar al culpable no siempre es positivo, porque buscar el culpable a futuro, cuando uno quiere implementar los procesos de investigación o tratar de resolver esos problemas que se presentan, cuando yo tengo la actitud o la organización tiene la actitud de culpar a la persona, cada vez menos va a ser posible tratar de investigar determinados eventos. Porque lo que hace la culpabilidad, en definitiva, junta a las personas, las ponen muy resistentes a querer participar de procesos de investigación, no participan, no quieren colaborar, o muchas veces lo que hacen es ocultar los errores, ¿no? Una persona cuando sabe que si se equivoca o comete un error, tiene una cierta, digamos, eh, una, una cierta posición que lo hace vulnerable a una sanción, entonces en ese aspecto, digamos, la culpabilidad está presente y la persona no va a colaborar. Entonces, el tema de la culpabilidad es es muy difícil, no es conveniente tratarla, o hay que ser muy cauto con este problema cuando se presenta. A razón de la culpabilidad están ligada a esto están las medidas disciplinarias. Y las medidas disciplinarias digamos, es es una consecuencia de esa culpabilidad. Si yo encuentro un culpable o voy a buscar un culpable y pongo medidas disciplinarias, lo que hago es aumentar esa resistencia a mejorar, esa resistencia a participar de investigaciones, a tratar de hacer que las cosas, que los errores no se vuelvan a producir, ¿no? Entonces, es una consecuencia muy amplia. Dentro de todo, las medidas disciplinarias van a existir, sí, van a existir, pero para casos que no están muy vinculados con un error en el buen sentido, ¿no? En el error de la equivocación, en el error tratado como una oportunidad para mejorar, o en el error que la persona que lo comete participa de alguna investigación o tratar de ver cómo sucedió o apoyar el proceso de eso. Entonces, la medida disciplinaria, digamos, potencia esa culpabilidad y hace que las personas se pongan más resistentes a participar en estos procesos de mejora, estos procesos de investigación. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, nosotros vamos a tratar el error como una oportunidad y vamos a tratar de investigar qué pasa con ese error o cómo se puede tratar. Ahí ustedes pueden ver una investigación o parte de una investigación, es parte de un diagrama de causa-efecto donde se está realizando una investigación. Es un caso que lo tomamos de la realidad, es un caso que una persona se quema la mano, ¿no? Se quema
se quema la mano y esto se produce a través de una investigación porque la persona bloquea y etiqueta un tablero donde estaba trabajando y no lo verifica. Es decir, comete ese error, ¿no? De no seguir con el proceso. Mientras el proceso estaba definido que había que etiquetar, bloquear y verificar, la persona, por experiencia, por confianza, porque no estaba con otra persona que podía haber advertido que no lo podía haber hecho, bueno, a raíz de esto se produce un arco eléctrico, bueno, por una carga de tensión y se quema la mano. Eso es un error. Es un error basado en el proceso, digamos, un lapsus, ¿no? Un lapsus, un desliz, digamos. La persona lo que hace es, tiene un proceso definido, pero no sigue con ese proceso. O sea, no comete ese error. Bien, entonces ahí detectamos un error humano. La mayoría de las veces cuando se detecta este tipo de error, se busca el culpable. Se busca, cómo sucedió, quién lo hizo. ¿Sí? Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo o por qué no lo hizo? ¿No? Se busca ese grado de culpabilidad. Pero en esta instancia nosotros vamos a hacer algo diferente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, demasiadas personas dejan de investigar una vez que se encuentra un error humano, lo que agrava el problema. Cuando pasa esto, automáticamente lo que se deja de hacer es seguir investigando. Aparece el error humano y se para acá. Entonces se deja de investigar. Normalmente se toman acciones sobre esa causa en particular, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que la persona no verificó, entonces se toma una acción, por ejemplo, de capacitación o cambiar un instructivo, o sea, nos enfocamos a trabajar en esa causa, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es buscar directamente soluciones asociadas al error. ¿Qué pasa cuando buscamos este tipo de soluciones asociadas al error? El error humano es difícil de controlar porque es una acción, es algo que una persona comete. Entonces, es muy difícil de controlar o dominar ese error humano. Lo que hace es también difícil de poner alguna solución y que esa solución se mantenga en el tiempo, ¿sí? Porque son acciones, son cosas que las personas hacen. No tenemos dominio sobre eso. Es muy difícil tenerlo. Podemos tenerlo en algún aspecto de decir, bueno, controlamos a las personas, ¿sí? Tratamos de accionar sobre las personas, que es difícil, porque la persona puede volver a equivocarse. Bien, también al detenerse en el error, ¿no? Usamos el lenguaje crítico incorrecto o correcto, ¿no? Y nos da muy pocas oportunidades de entender más cómo se produce ese error. Bien, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, para continuar y para tratar de seguir trabajando sobre ese error, lo que vamos a hacer es seguir preguntando por lo menos 2 veces más qué causó ese error. Dentro de la dinámica de un gráfico de causa-efecto, lo que hacemos es detectar las causas que se hicieron que ese evento se produzca, todas las causas en una forma dinámica, ¿no? Buscando las relaciones causa-efecto, las diferentes líneas de investigación. Cuando llegamos a esa causa, vamos a seguir preguntando por qué sucedió eso. Vamos a seguir preguntando por qué no siguió, por qué no verificó, en este caso, por qué no verificó si tenía tensión. Entonces, es la dinámica de llamar la causa más 2, ¿no? Es decir, preguntar 2 veces más, por lo menos, por qué sucedió ese error. La idea con esto es tratar de buscar más causas relacionadas a ese error para tratar de dominar esa causa, para tratar de llegar al por qué realmente sucedió y tratar de identificar causas, causas de entorno, causas que podamos controlar para que ese evento no se vuelva a producir. Es decir, causas que estén relacionadas con lo sistémico, causas que están relacionadas con los equipos, de tal forma que podamos dominar mejor. Siempre se puede dominar mejor el equipo que no la persona. Si yo, por ejemplo, trabajo sobre
trabajo, sí, bien digo, causas y le pongo soluciones de tal forma de controlar, eliminar o cambiar esa causa. Por ejemplo, si cuando la persona está trabajando en un balancín, ¿no?, que está poniendo una pieza, ¿sí?, dentro de ese balancín, para que la persona no se lastime las manos, tiene que ponerlas, si no las ubica en una posición determinada al lado de la máquina no actúa, ¿no? Entonces el balancín no trabaja. Eso es una prueba de error, ¿sí? Es un elemento que trabaja sobre el sistema, no sobre la persona. Por más que la persona tenga las manos adentro, no las comete. Por ejemplo, simple esa prueba de error, los enchufes. Ustedes saben que los apliques son cosas que a veces las podemos poner de un solo lado, ¿no?, porque tienen una forma dinámica. Por más que queramos poner al revés, no la ponemos. Son todos elementos a prueba de error, que son las mejores formas de tratar de contener el error humano, precisamente. Entonces, si yo me encuentro con una causa de error, con una causa que está relacionada con una equivocación, un lapso, un desliz, algo que pasó, bueno, voy a tratar de seguir preguntando para tratar de identificar cómo puedo actuar sobre el entorno de ese error humano. Entonces, para eso sirve la estrategia de causa más dos, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahí ustedes lo tienen, si bien lo ven chiquito, que no lo pueden ver porque es una parte de un diagrama, ahí donde dice la persona que no verificó, ¿no?, precisamente el voltaje, bueno, ahí se sigue preguntando, no viene al caso, digamos, estudiar tan a fondo este caso, pero sí lo que se empezó a hacer es, ahí se empezó a preguntar por qué las causas se produjeron, por qué las causas fueron, los elementos fueron movidos, por qué no lo hizo, qué pasó con el entrenamiento, qué pasó con las personas, qué pasó con la verificación, cómo era la dinámica de verificación, etc. Bueno, se empezó a estudiar y se siguió. Pero lo que yo quiero figurar ahí, que fíjense que en el círculo hay una causa de error humano y más hacia la derecha hay más causas que se detectaron en relación a esto. O sea, seguimos preguntando por qué sucedió ese error, ¿sí? Y a la medida que yo voy más a la derecha del gráfico, avanzando hacia la causa, avanzando después de la causa de error, yo lo que voy a llegar a hacer, a tratar de identificar lo que son las causas sistémicas, ¿sí?, que son causas que se están arraigadas en la organización y normalmente aparecen bien a la derecha, es decir, del gráfico, bien hacia atrás, bien hacia el fondo, ¿sí?, que por ahí es muy probable que esa práctica de no verificar, que la persona por qué no verificó, precisamente, es una práctica que se hacía continuamente, que no se hacía directamente, ¿sí? Ya era una costumbre, una cultura, una causa sistémica, ¿sí?, que es muy probable que haya sido así, ¿no?, que puede ser una de las causas. O sea que hay algo siempre que está escrito, está definido, pero no se hace. ¿Por qué? Y bueno, no se hace porque precisamente nunca sucedió algo que haga que nosotros podamos revisar esa causa, ¿sí? Son tipos de causas sistémicas, cosas que se hacen en forma dinámica y permanente en la organización y aparecen siempre sobre el final. Pero es muy importante entonces tener en cuenta esto, cuando llegamos a una causa de error, ¿cómo lo trabajamos? Y lo trabajamos con una dinámica de seguir preguntando cómo, ¿no?, seguir preguntando cómo sucedió, qué pasó, ¿no?, seguir preguntando el por qué. Y esta dinámica es la que nos va a dar una forma de tratar de controlar, tratar de detectar, tratar de hacer que ese error no se produzca, o por lo menos tratar de mitigar que se produzca con una acción, una solución sobre algunas causas, no precisamente esa causa de la persona no verificó, sino quizás trabajamos con alguna solución, digamos, que me pueda evitar que se produzca otra vez, pero relacionada con lo sistémico, relacionada con el entorno. Bien, eh, ahora, digamos, nos enfocamos más a lo que pasó, a lo que ocurrió, y nos vamos a detener menos en lo que es el error y en lo que es la culpabilidad, precisamente, ¿sí? O sea, ya sacamos del medio esa culpabilidad y empezamos a trabajar con los errores, ¿sí? Hay dos tipos, entonces, que son los que mencionábamos anteriormente y lo podemos relacionar con el gráfico que vimos recién. Uno son los errores de planificación y ejecución, ¿sí? Es decir, estaba planificado algo y la ejecución y no se hizo como estaba planificado. Entonces ahí se produjo un daño, ¿sí?, que no fue intencional, sino que fue desviado dentro de lo planificado, ¿sí? Si relacionamos este caso con
el estudio que hace Rayson, bueno, podemos decir que es un lapsus, ¿sí? O un desliz de alguna forma. O sea, la persona no continuó con lo que estaba haciendo. Bien, una vez que entendemos en profundidad lo que pasó, cómo fue el error, recién ahí podemos terminar de investigar y tratar de evitar que vuelva a suceder. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, controlando, cambiando o eliminando la causa a las que nos enfocamos como de error humano, ¿sí? En un análisis de causa-raíz, digamos, en una investigación, esto hace que podamos llegar a soluciones que traten de bloquear esa causa, no directamente sobre esa causa, sino sobre causas de entorno, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, nada dice que tengamos que limitar los esfuerzos a una sola causa, evidentemente. Dentro de lo que es el proceso de investigación, se pueden tener muchas otras causas que están relacionadas con ese evento, ¿sí? Están relacionadas de una forma indirecta, pero el evento completo me puede tratar de identificar causas relacionadas que también podamos actuar y tratamos de mitigar ese efecto o tratar de bloquear, ¿sí? Siempre lo podemos tratar de bloquear y trabajar en una forma conjunta, es decir, no solamente con una acción sobre esa causa determinada, sino sobre una acción sobre otras causas donde yo estuve investigando el evento y son causas de entorno que vienen por otras líneas de investigación. Bien. En el futuro, o sea, ¿qué pasa con el futuro? ¿Cómo seguimos haciendo esto? Bueno, asegurarse de comprender los conceptos de errores comunes sobre el error humano, o sea, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, trabajar sobre el error humano, que el error humano precisamente es una oportunidad de mejora y no es una causa de que genere culpabilidad o alguna sanción. Los errores tienen causas, al igual que cualquier otro evento, entonces se suceden por algo, suceden porque alguien se equivocó, alguien no hizo lo correcto, o digamos que ese no hacer lo correcto está definido por un montón de situaciones de entorno. La gente puede sentirse incómoda al hablar de los errores, también tengamos digamos, un enfoque hacia esto. Las personas cuando hablan de errores normalmente hablan de culpable, entonces hay que despegar un poco esta situación. Esto se hace trabajando mucho con la gente y trabajando mucho con procesos de investigación que no se focalizan a buscar los errores humanos, sino precisamente que los tratan como una causa más dentro de un diagrama o un proceso de investigación. Asegurarse de ir al menos dos causas más allá del error, eso es lo que comentábamos recién, que son el típico causa más dos, a preguntar por lo menos dos veces más. Buscar errores tanto en la planificación como en la ejecución, es decir, cuando hacemos la investigación podemos analizar cómo estaba planificada una tarea y cómo se hizo esa tarea, que ahí es donde podemos tratar de identificar cuáles son las causas del error. Buscar errores basados en las habilidades, reglas conocimientos, las tres digamos, instancias que decíamos antes con el diagrama del cuadro de Rasmussen, cómo se enfocan este tipo de errores. Es mejor encontrar múltiples soluciones para cualquier problema, es lógico, cuanto más acciones, más soluciones yo encuentro dentro de un proceso de investigación, me voy a asegurar más que esas líneas de investigación estén bloqueadas por determinadas acciones o soluciones y hagan que bloquee la dinámica causal, o sea, que se bloquee esa cadena de alguna forma y haga que no se produzcan. Es decir, si yo tengo un gráfico que tiene 10 causas o 15 causas, quizás con una solución enfocada a una de esas líneas de investigación puedo bloquear esa cadena causal y puedo hacer que el problema no se vuelva a ocurrir. Ahora, si tengo un diagrama que tengo 100 causas, que tengo un diagrama muy grande con muchas causas que las pueden haber producido, evidentemente voy a necesitar más de una solución que trate de enfocarse a diferentes causas para tratar de asegurarme el bloqueo de la cadena causal, ¿sí? No solamente en una línea o con una causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente
no hay una sola causa raíz, ¿sí? Sino que son varias las causas raíz que se producen en algún evento, donde tenemos que enfocarnos. Es muy difícil encontrar que por una sola causa el evento se haya producido. Bien, las soluciones que solo se centran en las personas tendrán un impacto limitado, por supuesto, si nos enfocamos a la persona directamente y a enfocarnos a decir, bueno, tomamos esta acción sobre esta persona, directamente bloqueamos y hacemos que el evento no se produzca, es difícil, ¿sí? Las soluciones que se diseñen, que diseñen el riesgo serán más sostenibles, resistentes. Bueno, lo que viene con los análisis de riesgo también nos ayuda a tratar de mitigar, porque podemos entender más dónde podría haber sucedido algún evento, y cuando el evento sucedió, esa parte nos puede ayudar al proceso de investigación. Bien, estas son cosas que hay que tener en cuenta como causal de esto, y bueno, tratar de entenderlo y aplicarlo dentro de estos procesos de investigación. Bien, las causas sistémicas que integran el error humano, esas causas que se producen siempre, esas causas que están arraigadas, como hablaba anteriormente, esas aquellas que están muy insertadas en la organización, que se repiten continuamente, esas causas están siempre dentro de los gráficos de causa-efecto, que están no siempre al final, ¿sí? No siempre al final, sino que están, digamos, más al fondo, sí, más al fondo, pero quizás no tanto al final, que son causas sistémicas, ¿no? Que se producen. Para llegar a este tipo de causas es necesario preguntar mucho, es necesario avanzar con el proceso de investigación, es necesario no parar rápidamente cuando yo detecto algún error humano, cuando detecto algo que me parece que esto pudo sucedido, que digamos el efecto principal pudo haber sucedido por esa causa, sino que tengo que seguir preguntando, tengo que seguir analizando lo máximo posible y con eso llegar a lo sistémico, ¿sí? Normalmente estas causas sistémicas son causas que están relacionadas con la cultura de la organización, ¿sí? Es decir, están insertadas en la forma de actuar, en la forma de ser, en la forma de trabajar, en los procesos, en la idiosincrasia de la organización, en cómo la organización en general actúa, cómo se bajan líneas a través de la dirección para trabajar, cómo la gente hace las cosas, cómo trabajamos todos los días. Entonces, eso es cultural y la organización también tiene un aspecto cultural en este sentido. Bien, la cultura organizacional es cómo la organización funciona, cómo trabaja, cómo hace los procesos, cómo se desempeña, cómo se insertan los mercados, cómo se trata a las personas, cómo los directivos bajan líneas para actuar con las personas, cómo las personas también trabajan dentro de la organización, la forma de hacerlo, todo es cultural. Entonces, todo eso es la parte cultural de la organización, ¿no? Cultura organizacional. Pero también hay una cultura que se llama de análisis de causa raíz, es decir, que es la cultura que me permite a mí investigar o afrontar los problemas. ¿Cómo lo hago? O cómo no lo hago también forma parte de la cultura, ¿sí? Entonces, para trabajar con una cultura del análisis de causa raíz, insertarla en la organización, tenemos que estar predispuestos dentro de las organizaciones a tratar los problemas, a analizarlos, a saber lo que se van a presentar siempre, a saber lo que la organización permanentemente resuelve problemas. Y esto no es de ahora. Los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a trabajar en los temas de calidad, de mejora continua, de calidad total y todo lo que se conoce, trabajaron resolviendo problemas. Y la dinámica de cualquier sistema de gestión que se vaya a instalar en la organización están basados en resolver problemas. Están basados en detectar las no conformidades y resolverlas. Los sistemas de gestión funcionan de esa forma, más allá de los procedimientos que tengamos, de las actividades. Esas actividades están definidas en los procesos, en los procedimientos, pero tenemos que trabajar con la resolución de problemas en todo sentido. Bien, para instalar, para mejorar la cultura de la organización, se trabaja con lo que se llama el programa de análisis de causa raíz, es decir, cómo instalo el análisis de causa raíz dentro de la organización. Y no quiero decir solamente qué método aplico, qué práctica aplico, o cómo lo hacemos esto, sino es un sistema de gestión, llamémoslo de alguna forma, dentro de la organización. Es decir, para instalar un programa de análisis de causa raíz,
un plan de análisis de causa-raíz, yo tengo que definir el liderazgo, o sea, quién lo va a liderar, las metas y los objetivos, es decir, qué se va a investigar, qué no, cuándo, dónde, de qué forma, ¿sí? O sea, cuáles son esas metas, esos KPI, esos indicadores. Después tengo que definir los disparadores, esos que me dicen, bueno, cuándo investigo el evento y cuándo no, o qué niveles de eventos tengo que investigar primero y cómo los voy a hacer, formando un equipo directivo, un equipo operativo, o sea, cómo trato esos eventos a medida que se disparan esos eventos, ¿sí? Después, ¿qué métodos utilizo para investigar? ¿No? Y entrenando a las personas y trabajando en uno o varios, depende de la complejidad, depende de lo complicado del problema, si es un problema simple, trabajo con métodos simples, si es algo más complicado con otros métodos también. ¿Sí? También, ¿qué software voy a utilizar? Si lo tengo, hoy por hoy, utilizar un software es absolutamente necesario, ya no se discute esto, aparte por la gran cantidad de información que se trabaja en un proceso de investigación. Bueno, después mejora continua, es decir, que todo ese programa se puede auditar, se puede mejorar, se puede analizar cómo trabajo mejor y cómo también lo está gestionando la organización. Y por último, comunicar, ¿sí? Tratar de compartir los casos, tratar de comunicar cómo sucedió, tratar de comunicar qué se hizo para cada uno de esos casos y compartirlos. Bien. Es lo que quería comentarle con respecto a todo esto. Ahí están mis datos y bueno, si tienen alguna pregunta y la quieren hacer en voz alta, si no voy a revisar el chat a ver si encuentro alguna pregunta que ustedes hayan hecho, ¿sí? Y la escribieron acá. No veo mucho. Acá en un tema de diapositiva, bueno, ahí sí tengo algunas cosas. Bueno, no veo muchas preguntas acá en el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, y quiere comentarlo o quiere comentar algo o compartir, bueno, estoy a disposición para hacerlo. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo o escribirlo en el chat? Yo estoy revisando el chat a ver si hay alguien que... Bueno, no habiendo más preguntas, espero que hayan Augusto, aprovechado. está Florencia Pistán escribiendo, así que ahí ya te va a aparecer seguramente en el chat. Ah, bueno, perfecto, está bien, no lo veía, por eso estaba esperando. Bien. Bueno, ahí mientras escribe Florencia sus preguntas, ahí tienen mis datos, mi información. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, están nuestros datos y podemos seguir compartiendo. Así que gracias por participar y bueno, los invito a las próximas webinars y a recorrer la página de análisisdecausarraíz.com, donde hay mucha información, y también la página de Zoologic también tiene mucha información, casos, investigaciones, y la página de counseling.com también hay mucha información y pueden bajar una demo de un software por unos días para trabajarlo también y a realizar investigaciones, cosas que les va a servir y les va a ser muy útil. Bueno, muchas gracias. Hizo esa consulta Alex. ¿Cuál es el software que estabas utilizando? Counseling se llama. Se pronuncia Counseling, ¿no? Pero se escribe Counseling, todo junto. ¿Sí?
Bien, en la página de Zoologic también, zoologic.com también las va a vincular de un lado para otro para el software, y de la página de Zoologic también pueden bajar la demo del Causen, ¿sí? Sin problema, ¿sí? Bueno, gracias y nos estamos viendo en una próxima webinar, ¿sí? En la próxima charla que podamos hacer también. Así que revisando, como les decía, las páginas web, también pueden estar al tanto de toda esta actividad que nosotros realizamos. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Augusto, excelente. Bueno, Gabriela, ¿listo? Sí, espérame que detengo